Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 1 Chapter 001. Transmigration. Una espesa niebla envolvía todos los rincones de la ciudad y, ocasionalmente, las alertas agudas de las sirenas del radar de la defensa aérea golpeaban el cielo oscuro. En la actualidad, las potencias del eje, encabezadas por los alemanes, lucharon inextricablemente con las potencias aliadas. Todos los días aparecerá una noticia sobre las víctimas de la guerra y la situación internacional. De Europa a Asia, del Atlántico al Pacífico. Las llamas de la guerra estaban por todas partes y se disparaban balas a cada segundo. Nadie sabe qué vendrá primero, la esperanza de poner fin a esta guerra o la destrucción del mundo entero. En opinión de Luke, todo lo que pasó fue simplemente terrible. Si tan solo hubiera viajado a cualquier otro momento de la historia. Habría sido bueno entrar al mundo dentro de unas décadas. Habría ido a Hollywood, habría escrito algunos guiones, hecho algunas películas y habría convertirme en la persona más rica del mundo. Disfrutar de mi vida al máximo. Ubicada en la esquina de la calle había una taberna vacía. Luke se llevó las manos a la cabeza, puso las piernas sobre la mesa y suspiró ante su destino. O simplemente podrían haberme dado un mundo normal. La economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial fue próspera sin precedentes. Si hubiera aprovechado la oportunidad, no habría sido difícil ganar mi primera olla de oro. Es solo que... ¿Por qué estoy yo en el universo Marvel? Luke suspiró y desdobló el periódico de ese día. El titular más llamativo fue la reunión entre el presidente Roosevelt, Churchill y Stalin en Teherán. Los aliados querían abrir un segundo campo de batalla en Europa para derrotar a los alemanes lo antes posible. Es solo que lo que le llamó la atención no fue la dirección de la guerra mundial, sino el escándalo del encaje en la esquina de la página. Howard Stark y la diosa del amor de Hollywood, Rita Hayworth, fueron fotografiados por periodistas entrando y saliendo juntos del Hotel Waldorf Astoria. También había una foto obvia en blanco y negro debajo de este titular. Industrias Stark. Luke, de 20 años, ahora tenía una sonrisa irónica en su rostro. Quizás a los ojos de los demás, Howard Stark no era más que un inteligente magnate de las armas que disfrutaba de la riqueza. Pero para Luke, la otra parte tenía otra identidad crítica. Fue el padre del futuro Iron Man, Tony Stark. La existencia de Howard Stark le permitió a Luke confirmar que realmente transmigró en el universo Marvel. Y ahora, él estaba al principio de todo. El comienzo de la línea de tiempo antes de que todos los eventos importantes estuvieran a punto de desarrollarse. Esto fue a la vez una buena y una mala noticia para él. La buena noticia fue que Luke no tendría que ver a Thanos, el jefe del Departamento de Planificación Familiar del Universo, chasquear el dedo porque Luke tendrá 100 años para entonces y es posible que ni siquiera esté vivo en ese fatídico día. La mala noticia era que no tendría la oportunidad de conocer al jefe Coulson ni de ir a Kent y encontrar a Spider-Man. Por no hablar de los Vengadores. Ni siquiera sabía dónde estará Nick Fury en los próximos años. Luke nunca esperó que comenzaría desde los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera se convirtió en un tipo ingenuo en las calles de Brooklyn. Es un dolor de cabeza pensar en ello.
Luke se cubrió la cara con el periódico, sintiéndose deprimido por su condición. Había viajado a este mundo durante casi 5 o 6 años y ya había aceptado la nueva identidad de Luke Cavill. Llegó a saber que su familia eran inmigrantes irlandeses. Sin embargo, su padre murió en peleas de pandillas y su madre murió de tuberculosis. Lo único bueno que salió de esto fue que no había una hermana pequeña a quien cuidar. Eso habría sido un dolor de cabeza. El único pariente de Luke era el tío que solía pintar la casa para la gente cuando él era joven. Pinta la casa. Esta es una palabra negra. El tío de Luke no es un artesano que pintó las paredes de la casa. Esta frase que usó se refería al asesinato. Debido a que es difícil no salpicar sangre en la pared cuando se enfrentan ciertos problemas, los gángsteres estaban acostumbrados a usar el término limpiar la casa después de hacer el trabajo sucio. El tío de Luke era un hombre que hacía el trabajo sucio para la pandilla cuando era joven. Solía ser un veterano del ejército y luego, para mantener a su familia, comenzó a limpiar casas para la pandilla. Debido a su decisión y manos limpias, nunca había dejado pistas y siempre fue apreciado por los gángsteres mayores. En los años transcurridos desde que sus padres fallecieron, Luke también confió en la ayuda de su tío para evitar morir de hambre. La armadura argumental que no he recibido en tanto tiempo, Luke se sintió aún más preocupado cuando pensó en los trucos que todo transmigrante debe tener. En primer lugar, la razón por la que pudo cruzar, fue por una razón muy absurda. Se debió a un juego, Golden Kryptonite. Así es. En ese momento, Luke era adicto a los juegos de lucha que tenían a los superhéroes como personajes centrales. Además, Golden Kryptonite era muy adictivo, ya que intentaba utilizar una forma grosera y sencilla de cambiar el destino del personaje principal. Una tarde, no pudo contenerse por un tiempo y terminó comprando el lujoso paquete de regalo del juego, que contenía una tarjeta de nivel SSS, el Superman, y múltiples plantillas de selección de kriptonita. Se puede decir que si tomamos el contenido del paquete de regalo en la imagen, fue extremadamente rentable. Tan pronto como recibió el paquete de regalo, Luke lo abrió para comprobar su contenido. Sin embargo, la siguiente vez que abrió los ojos, estaba en el universo Marvel. Capítulo 2 Chapter 002. Bucky Barnes. Cuando transmigró, había una pantalla proyectada frente a sus ojos. Tal vez debido a la mala señal o a la buena suerte, ese costoso regalo también había venido con él. Le tomó de 5 a 6 años conectarse y cargar el progreso. 99%. Luke miró la barra de progreso en el espacio de conciencia. Una expresión de expectación apareció en su rostro. A lo largo de los años, insistió en hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr activamente bajo el sol todos los días, solo para esperar el momento en que se abriera el lujoso paquete de regalo. Desafortunadamente, no sabía si estaba demasiado lejos de su tierra, o fue una mala señal, o hubo otras razones. La barra de progreso siempre había estado estancada en el 99% como si ese fuera el destino final y no deseaba dar ningún paso más. Esto le dio a Luke dolor de cabeza. ¿Tengo que recolectar Infinity Stones para cargar esta cosa? Eso es hacer trampa. Luke frunció los labios con frustración. Si pudiera obtener poderes sobrehumanos, podrá sobrevivir más tiempo en este mundo peligroso. Para entonces, su vida puede ser mejor que su tiempo en la Tierra real. Quiero mi trampa. Justo cuando Luke se quejaba por dentro, la puerta del bar se abrió, dim dong. Sonó el timbre de la puerta. Luke. Te he estado buscando durante mucho tiempo. El joven que vestía el uniforme marrón de un soldado del ejército y sostenía un periódico en la mano dijo: fui a tu casa y descubrí que no estabas allí, así que corrí al bar del viejo Joseph. Sabía que estabas aquí. El joven apuesto y alegre tomó una silla y se sentó en el lado opuesto de Luke. Estoy ayudando al viejo Joseph a mirar la tienda. ¿Está enfermo?, preguntó Luke, todavía con el periódico en la cara, sin entusiasmo. Bucky, ¿lo lograste? El joven sentado frente a él es el futuro soldado del invierno, un buen amigo del Capitán América, James Barnes. Bucky era su apodo, y también puede considerarse como una especie de nombre cariñoso, que solo usaban sus amigos cercanos. Por supuesto. El 107. Regimiento de Infantería. De ahora en adelante deberías llamarme Sargento James Barnes. Zarparé hacia Inglaterra mañana por la mañana.
Bucky levantó su pecho y levantó la cabeza con una expresión de orgullo en su rostro. Era la Segunda Guerra Mundial y los carteles de reclutamiento del tío Sam estaban por todos los estados. La apasionada propaganda y los omnipresentes discursos televisivos inspiraron el patriotismo de un gran número de jóvenes. No podían esperar para ir al campo de batalla y ganar la medalla de honor. Es una pena que no pueda estar contigo. Luke fingió estar decepcionado. En realidad, no tenía planes de alistarse en el ejército. Bucky le dio una palmada en el hombro a su amigo de manera tranquilizadora y le dijo: alguien tiene que quedarse para cuidar de Steve. A ese tipo siempre le gusta luchar por la justicia. A veces es realmente molesto. Él y Luke habían discutido en secreto, con la esperanza de que alguien pudiera quedarse aquí. Es una pena que Luke perdiera en esa pelea del vino para decidir quién podría unirse al ejército. Bueno, perdió a propósito. No está mal pensar en ello. Todos los hombres de Nueva York habrían ido al ejército. Quedan alrededor de 3,5 millones de mujeres en esta ciudad. Tal vez pueda tener la oportunidad de calmar a algunas de ellas, sus frágiles y hermosos corazones. Luke bromeó. Él y Bucky se conocían hace años. La otra parte y Steve Rogers son amigos originales. Bucky suspiró. Steve no lo cree así. Tiene el cerebro muerto. Frunció el ceño cuando pensó en el hombrecito que también quería correr al campo de batalla como él. Sin embargo, simplemente no tenía los estándares adecuados para convertirse en soldado. ¿Cuándo iremos a ver a Steve? Debe estar en ese cine otra vez. Sacudiéndose la tristeza en su cabeza, Bucky sacó algunos boletos de su bolsillo y dijo con entusiasmo: iré a la Exposición Mundial de Industrias Stark esta noche. Tengo una cita con unas chicas guapas. Capítulo 3 Chapter 003. The Three Friends. Cuando Luke y Bucky caminaban hacia el cine en el lado opuesto de la calle, Steve Rogers, el futuro Capitán América, estaba siendo golpeado en un callejón. Estallido. Un puñetazo golpeó a Steve en el estómago y le convulsionó la cara de dolor. Incapaz de mantener el equilibrio, Rogers cayó al suelo. Su delgado cuerpo no ofrecía defensa contra el gánster callejero. Los gánsteres callejeros causaron muchos problemas y acosaron a todos. Sin embargo, ninguno de los espectadores se atrevió a enfrentarse a estas personas por temor a meterse en problemas innecesarios. Solo un tonto como Steve se arriesgará a ser golpeado severamente y saltará para evitar que estos gánsteres causen problemas. Después de recibir un puñetazo, Steve, que ahora se había caído en un rincón, recogió rápidamente la tapa del bote de basura junto a él y la usó como escudo para bloquear el siguiente golpe. En sus ojos, no había ni el más mínimo matiz de miedo, pero había una mirada de resolución cuando se puso de pie. Como un soldado valiente. Sin embargo, es una pena que su coraje no pudiera cubrir la enorme brecha de tamaño y fuerza. El gánster agitó el puño y volvió a tirar a Rogers al suelo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el hombrecito luchara y se pusiera de pie como si no sintiera ningún dolor. Mientras adoptaba la postura de un boxeador, jadeó: puedo hacer esto todo el día. Sus golpes fueron lentos y su fuerza no fue suficiente, por lo que el gánster lo bloqueó rápidamente. Parece que no has aprendido la lección. El gánster se burló y apretó los puños. Esta vez apuntó a la nariz de Rogers. Te voy a enseñar a no ser tan entrometido. Sin embargo, estallido. Una fuerza poderosa vino desde atrás. El gánster dejó escapar un grito mientras perdía el equilibrio y se tambaleaba hacia la pared. ¿Quién carajo eres? No te atrevas a tocar a mi amigo aquí. Una voz fría sonó desde atrás. El gánster volvió la cabeza rápidamente y encontró a dos jóvenes. Uno vestía un uniforme militar marrón muy bien planchado, mientras que el otro llevaba una chaqueta de cuero. Este último lo mira fijamente con ojos penetrantes. Luke. Este niño estaba siendo entrometido. No sabía que era tu amigo. Estallido. Sin decirle una palabra, Luke dio un paso adelante y le dio un puñetazo en la nariz al gánster. El tipo se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente sobre el duro camino. La sangre comenzó a brotar de su nariz, sin cesar. Sin embargo, Luke no se detuvo ahí. Levantó las piernas, pisando la cara del gánster con sus botas negras oscuras, casi aplastándole los dientes. Uf. Luke. El barro y la tierra de los zapatos entraron en la boca del gánster. Con la sangre saliendo de la nariz, desprendía un olor extraño.
Después de un rato, Luke lo soltó y dijo con frialdad: sal de aquí. La próxima vez que te vea intimidando a mi amigo, tal vez venga a pintar la casa. El gánster con sangre por toda la cara, salió corriendo del callejón avergonzado, sin siquiera pronunciar una sola palabra. Le tenía miedo a Luke por el tío de Luke. Además, Luke trabajaba con la pandilla irlandesa, por lo que no podía permitirse el lujo de ofender a Luke. Por eso le pedí a Luke que se quedara en Brooklyn para cuidar de ti. Bucky, con su uniforme militar, extendió la mano para levantar a Rogers. Con una expresión de impotencia en su rostro, continuó: a veces, creo que simplemente te gusta que te golpeen, de lo contrario, ¿por qué siempre te gusta provocar a estos imbéciles a los que no puedes vencer? Rogers se dio unas palmaditas en el polvo de la ropa y respiró hondo de su inhalador para calmarse. El dolor en su rostro finalmente se transmitió de regreso al cerebro y ahora sintió una sensación de ardor. Antes, confiaba en la adrenalina de su coraje y no sentía el dolor físico. Ahora Rogers sintió que necesitaba ir a buscar un médico lo antes posible. ¿Fuiste a la estación de reclutamiento otra vez? En ese momento, Luke recogió el formulario de alistamiento del suelo, que tenía escrita la información de identidad de Steve Rogers. Es ilegal falsificar un formulario de borrador, Steve. Luke se frotó las palmas. Afortunadamente, había estado haciendo ejercicio todo el año y era bastante fuerte físicamente, por lo que no fue gran cosa para él darle una paliza a un gánster callejero. Él, Rogers y Bucky crecieron en Brooklyn. Pero en comparación con él, los dos tuvieron experiencias muy similares cuando eran niños. En primer lugar, sus padres murieron en la guerra. El padre de Steve, Joseph Rogers, sirvió en la 107. División de Infantería y fue asesinado por una granada alemana en una emboscada. Su madre era enfermera en la sala de tuberculosis. Desafortunadamente, ella también resultó infectada y no pudo sobrevivir. En cuanto a la experiencia de Bucky, también fue similar. Su padre también sirvió en la 107 División de Infantería, pero murió en un accidente durante un ejercicio militar y fue criado por su madre. Por lo tanto, ambos niños, que se conocen desde pequeños, se convirtieron en hermanos inseparables. Solo quiero hacer algo. Rogers bajó un poco la cabeza, sintiéndose deprimido mientras tosía sangre debido al golpe anterior. Capítulo 4 Chapter 004. Some want peace, will others want fortune. Steve no solo era delgado y débil sino que también tenía asma leve. Luego estaban sus dolores ocasionales en el pecho y el cuerpo. Con ese físico, enviarlo a la guerra no era diferente a matarlo. Por lo tanto, cada vez que Rogers iba a la estación de reclutamiento, era rechazado. Rogers miró a su amigo y dijo vacilante: no necesitabas estar tan enojado, Luke. Luke frunció ligeramente el ceño y luego, con una sonrisa amistosa, dijo: tengo que hacer eso. Todos empezarán a intimidarte. Después de todo, esto es Brooklyn. Luke tiene razón. Si no fuera por su tío y sus buenas conexiones en la pandilla irlandesa, no sabemos cuántos problemas habríamos enfrentado cada día. Bucky asintió con la cabeza. Los punks siempre lo acosaron a él y a Rogers en el pasado. Esto continuó durante días, siendo acorralados y luchando sin parar en las calles. Hasta que un día conocieron a Luke y pronto se hicieron buenos amigos. Manteniéndose mutuamente la espalda, su amistad se hizo más profunda. Y a los ojos de Bucky, Luke era muy ingenioso. Se le ocurrió una idea para ganar dinero, aprovechando la estricta disciplina de las bases militares y el hecho de que a los soldados no se les permitía salir de la base. Luego, estos tres se colaron en el cuartel para vender pequeñas cosas como alcohol y tabaco. Debido a que sus padres eran viejos camaradas, muchas personas hicieron la vista gorda ante sus acciones furtivas y optaron por dejarlos en paz. Ganaron una cantidad bastante significativa de dinero confiando en este negocio. Más tarde, esto atrajo la atención de las bandas de contrabando de Brooklyn. Nota del editor: los contrabandistas incluyen principalmente a los contrabandistas. Debido a esto, Luke tuvo que entablar buenas relaciones con las pandillas irlandesas e incluso tomó la iniciativa de deshacerse de una gran parte de su astuto negocio para escapar de los problemas causados por los contrabandistas. Mientras hablaban de cómo Luke perdió su pelea anterior con Bucky, bromeó: eso es bueno, quédate aquí y continúa dirigiendo este negocio. Cuando yo regrese, tal vez ambos ya sean ricos. Igual que Howard Stark. Nadie sabe cuánto durará la guerra.
Los civiles esperaban que las armas dejaran de disparar lo antes posible y la vida volviera a la normalidad. Pero para otros, esta fue una excelente oportunidad de hacer una fortuna. Los industriales nunca dejarán escapar ninguna oportunidad de acumular riqueza. Mucha gente sabía que antes de que Estados Unidos participara en esta guerra mundial, vendió una gran cantidad de armas y equipos al eje y a los aliados al mismo tiempo, ganando así una fortuna. Entre ellos se encontraba Industrias Stark, que había ganado mucha fama y dinero en los últimos años. Continúa su rápido crecimiento, saltando y colocándose al lado de esos viejos grupos militares industriales, principalmente porque Howard Stark aprovechó la oportunidad. Utilizó su ingenio y fue también la figura central de muchos inventos nuevos, lo que fue muy apreciado por el Ministerio de Defensa Nacional. Luego utilizó la colosal riqueza para establecer conexiones con la clase alta, sentando así una base amplia y sólida para el futuro. En apenas unas décadas, se había convertido en un gran magnate militar. Además de las industrias Stark en rápido crecimiento, las compañías petroleras también aprovecharon esta oportunidad. Rompieron el bloqueo británico a través de países neutrales como Suiza, enviaron barriles de petróleo a Alemania y obtuvieron enormes ganancias con este acuerdo. Como corporación multinacional y gigante industrial, Ford fue aún más exagerada. Incluso ayudó a los alemanes a producir camiones e hizo algunas inversiones políticas ocultas. Por ello, Henry Ford, el fundador de la compañía Ford, recibió la Gran Cruz, la más alta medalla otorgada a los extranjeros por los alemanes. Cualquiera puede ver por esto que los industriales no tomaron partido en esta guerra. Solo tenían un propósito: ganar más dinero. Incluso ahora que Estados Unidos había entrado en la guerra y se había unido a las potencias aliadas, con la escena política cada vez más seria, eso no impidió que la gente buscara riqueza. Howard Stark. No tengo ese tipo de mente. Luke sonrió levemente, giró la cabeza y le dijo a Rogers: Steve, si realmente quieres unirte al ejército, hay muchas otras estaciones de reclutamiento. Puedo acompañarte a algunas. Probemos suerte allí. En realidad, había una sonrisa de sorpresa en el rostro de Rogers. Bucky siempre se había opuesto a que se uniera al ejército y ha habido varias discusiones entre los dos. Sin embargo, Luke rara vez expresó su postura, pero hoy de repente aceptó acompañarlo a las estaciones de redacción. Esto hizo muy feliz a Rogers. De pie junto a ellos, Bucky estaba a punto de decir algo, pero cuando vio que Luke lanzaba una mirada que decía sé lo que estoy haciendo, decidió permanecer en silencio. Sabía que Luke, un amigo que era el más tranquilo del grupo de tres, nunca haría nada sin razón. Muy bien, esta noche es mi última noche en Nueva York. ¿Están planeando perder el tiempo en este callejón? Bucky cambió de tema. Iba a estar en el campo de batalla mañana, corriendo hacia un país extranjero. Sin embargo, esta noche disfrutaría de su tiempo con mujeres atractivas y se emborracharía con sus mejores amigos. Capítulo 5 Chapter 005. Stark Industries World Expo. Para cuando Luke y Bucky salieron de la casa de Roger, ya estaba anocheciendo y el sol se ponía en el horizonte. El resplandor del sol poniente iluminó Nueva York y cubrió los rascacielos circundantes con una capa de brillo dorado. En el futuro, es posible que tengas que cuidar de ti mismo. Luke y yo no siempre podemos estar ahí todo el tiempo. Bucky le dio unas palmaditas en los hombros a Rogers, mientras el hombrecito se sentía incómodo y permanecía en silencio. Las cicatrices en su rostro no eran severas y después de un poco de limpieza, solo quedaron leves hematomas. Los tres se pusieron buena ropa y se dirigieron a la Exposición Mundial de Industrias Stark. En el camino, Rogers frunció el ceño y dijo: yo también quiero unirme a la 107 División de Infantería como tú. Sabes que mi padre también fue parte de ella. Todavía no estaba dispuesto a quedarse atrás. Debido a la propaganda de guerra, muchos jóvenes estaban ansiosos por unirse al ejército en ese momento. Querían entrar al campo de batalla y ganar algunas medallas de honor. Rogers y Bucky se encuentran entre ellos. En comparación con Bucky, que tenía un físico superior al promedio, Rogers es delgado, pesaba menos de 100 libras y tenía un caso leve de asma. Entonces, incluso si le permitieran unirse al ejército, tendría que correr varios kilómetros y terminaría exhausto y sin aliento. Esto puede incluso provocarle la muerte debido a su débil cuerpo.
Su físico le impidió unirse al ejército incluso si Rogers cambiaba su dirección y falsificaba su identidad cada vez que iba a la estación de reclutamiento para buscar oportunidades de unirse al ejército. Su evaluación médica siempre resultó ser 4F, la peor puntuación. Nota del editor: consulte el comentario del párrafo aquí. Luke, que caminaba detrás, con las manos en los bolsillos, sonrió y dijo: siempre habrá más oportunidades. Estaba pensando en encontrar una manera de conseguir el suero de supersoldado o no. Su entrenamiento y ejercicio regular a lo largo de los años habían elevado la barra de progreso al 99% y estaba a solo un paso de ser desbloqueada. La intuición le dijo a Luke que necesitaba un impulso externo sólido para que la barra de progreso llegara al 100%. En la actualidad, lo más fácil y con mayor probabilidad de funcionar para él era el suero de supersoldado. Como transmigrante que entendía a grandes rasgos la dirección de la trama, Luke sabía que esta noche iba a ser un punto de inflexión en la vida de Steve Rogers. Este hombrecito iba a encontrarse con el Dr. Abraham Erskine, un científico alemán que había buscado refugio en los aliados y era el inventor del suero del supersoldado. Las sentidas palabras y la fuerte voluntad de Steve Rogers lo conmovieron y le dieron la oportunidad de unirse al ejército. Más tarde, en la base militar, Rogers fue seleccionado para ser el receptor del suero de supersoldado. ¿Debería tomarlo o no? Luke, que caminaba detrás, todavía estaba indeciso al respecto. Si pudiera fortalecerse en silencio, no tendría esos pensamientos y de ninguna manera iba a unirse al ejército. Después de todo, el campo de batalla estaba lleno de balas y peligro constante. Incluso el Capitán América y el Soldado de Invierno no estaban del todo a salvo. Sin embargo, la demora en recibir su armadura argumental le dio dolor de cabeza a Luke. Realmente no había otra opción. Tenía que correr este riesgo. Mientras Luke estaba distraído, sin saberlo siguió a Rogers y Bucky hasta el bar de la esquina. Mucha gente estaba presente en el bar, pidiendo cervezas y snacks, charlando sin parar, esperando el inicio de la Exposición Mundial de Industrias Stark. Rogers todavía parecía un poco hosco y aún no había disipado la idea de unirse al ejército. Bucky no lo notó. Ya estaba entusiasmado con la idea de derrotar a los alemanes y traer la victoria a los aliados. Vamos. Conozco algunas chicas guapas. Después de mirar la hora, Bucky y Rogers abandonaron el bar. Las calles afuera estaban completamente oscuras y solo el lugar de la Exposición Mundial estaba brillantemente iluminado, lo que le daba un gran aspecto. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, al igual que los países europeos, Estados Unidos también estaba en la cúspide. Para ahorrar energía, los militares habían implementado intensas políticas de control de la electricidad. Al igual que las luces de neón y los carteles coloridos, estaban restringidos por la noche. Cada noche, la ciudad cortará ocasionalmente la electricidad para priorizar y asegurar el suministro de energía a las bases militares y agencias gubernamentales. Incluso Nueva York no es una excepción. Sin embargo, esta noche debido a la Exposición Mundial de Industrias Stark, los militares relajaron significativamente las restricciones. De lo contrario, los neoyorquinos no verían una escena tan iluminada. Es bastante animado. Bucky sonrió cuando entraron al lugar. Capítulo 6 Chapter 006. The Inheritance of the Starks. Dentro del recinto de la Exposición Mundial del mañana, el evento fue bastante animado. La multitud charlaba en voz alta y las luces eran preciosas. Por todas partes se pueden ver hombres y mujeres jóvenes abrazándose y disfrutando del ambiente. Luke y sus dos amigos estaban cerca de un gran globo de metal, comiendo en silencio los bocadillos que compraron en el bar antes mientras esperaban a las chicas. Pronto, tres chicas jóvenes y animadas agitaron las manos y las llamaron. Llevaban vestidos de algodón de colores brillantes y tacones planos, luciendo entusiastas y reservadas al mismo tiempo. Bucky hizo una seña y señaló a Luke y Rogers detrás de él mientras decía: chicas, son mis amigos. Las chicas, ignorando la pequeña y delgada figura en el medio, miraron a Luke, una por una. Actualmente, Steve Rogers aún no era el Capitán América con una constitución enorme y músculos fortalecidos, y no existía el llamado culo americano. Naturalmente, no podía atraer a estas jóvenes. Sin embargo, Luke, por otro lado, lucía bastante bien. El cabello negro, corto y prolijo y el rostro joven ligeramente severo podrían hacer que cualquier chica se interesara por él.
No seas terco, Rogers. Tienes que divertirte un poco. Dijo Bucky mientras ponía sus manos sobre los hombros del hombre delgado. Mientras Luke, que ahora caminaba al frente, estaba rodeado por las jóvenes, escuchándolas charlar sobre cosas aburridas. Pronto cruzaron la zona de los globos metálicos. Pasando por unas pequeñas salas de exposiciones, entraron en la zona central. Bienvenido al pabellón de las maravillas modernas. La voz del narrador se detuvo levemente y luego, con mayor profundidad en su tono, continuó: el mundo del futuro. Un mundo más grande. Un mundo mejor. Todo comienza con Industrias Stark. La gente que iba y venía aplaudía y gritaba de admiración, con una mirada novedosa en los ojos. El muñeco de acero en la vitrina de cristal, el modelo de avión que colgaba del techo y el muro cortina de cristal que mostraba los inventos de Howard Stark. Sin duda se trataba de productos bastante avanzados y emergentes que el público encontró muy atractivos. Sin embargo, Luke no se sentía muy entusiasmado con esto. Él era del siglo XXI y ya había visto suficientes películas de ciencia ficción como para entusiasmarse con las exhibiciones de esta exposición. Los artilugios colocados a modo de vitrina difícilmente podían despertar su interés. Sin embargo, las chicas, que sostenían sus brazos a izquierda y derecha, quedaron tan sorprendidas como si hubieran encontrado un mundo completamente nuevo. A Luke le dio dolor de cabeza. A veces quería ser como Rogers, caminando detrás con una taza de palomitas de maíz, disfrutando del momento en paz. Como si sintiera el estado de ánimo de Luke, Rogers, que estaba detrás de ellos, tomó algunas palomitas de maíz y se las tiró a la boca con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Luke pronto se sintió aliviado. Las dos chicas a su alrededor de repente gritaron como fans y corrieron a la base del escenario principal del área de exhibición. Damas y caballeros, señor Howard Stark. El presentador en el escenario anunció mientras se abría el telón. Varias mujeres hermosas con chalecos ajustados y smoking negros hicieron una actuación excelente delante de un coche rojo. Luego, Howard Stark, con bigote, subió al escenario. Hubo un estallido de violentos aplausos por parte del público. Howard Stark, el hombre de la época. Un joven genio con una mente inteligente. Sin embargo, los escándalos amorosos de este genio nunca parecieron detenerse. Howard, quien salió detrás de escena, no saludó a la audiencia, pero besó profundamente a una hermosa chica en el escenario, con una sonrisa encantadora y segura en su rostro. Este tipo realmente es el padre de Iron Man, no puedo negarlo. De pie entre el público, Luke se sintió bastante impresionado. Pensar en Iron Man, quien alguna vez tuvo la fantástica hazaña de acostarse con cada chica de portada de la revista Playboy durante un año, le hizo sentir que ser coqueto y tener muchas aventuras era la verdadera herencia de la familia Stark. Damas y caballeros, ¿qué pasaría si les dijera que en unos pocos años su automóvil ni siquiera tendrá que tocar el suelo? Movió el micrófono, sacó un pañuelo y se secó los labios mientras el público, con audibles jadeos, digería lo que había dicho. Parecía disfrutar de las miradas del público mientras hablaba de la innovadora tecnología de su empresa. Luego hizo una seña a las chicas guapas para que quitaran las ruedas del coche rojo. De pie en el escenario, Howard Stark no era como un científico, sino más bien un mago que también estaba bien versado en habilidades de actuación. Sabía cómo captar la atención del público. Con la tecnología Star Gravity Reversion, podrás hacer precisamente eso. Howard sonrió y encendió la energía moviendo la palanca en el podio. El coche, al que le habían quitado las ruedas, empezó a flotar lentamente en el aire. Esta escena mágica hizo que el público contuviera la respiración. Capítulo 7 Chapter 007. Dr. Abraham Erskine, The Creator of the Super Soldier Serum. La comisura de los labios de Luke se torció cuando escuchó a Howard Stark hablar sobre cómo estaba a punto de cambiar el futuro. Luke no tenía ningún interés en todas estas tonterías. Aunque el hombre frente a él puede ser considerado como una de las personas más inteligentes del mundo, a veces actuaba de manera un poco inmadura, similar a su hijo, Tony Stark. Ambos tenían una característica común o una característica que estaba en sus genes. No fue fácil tratar con ellos. Quizás esto pueda considerarse un problema común entre los genios. Mientras todos estaban concentrados en Howard Stark, Luke se escapó de la multitud para deshacerse de las chicas deslumbradas. Justo cuando giró la cabeza, vio la delgada espalda de Roger.
Pasó entre la multitud y caminó hasta la estación de reclutamiento no muy lejos. Luke respiró hondo parado en la entrada principal. Sabía que este iba a ser el comienzo del Capitán América. Metiendo las manos en los bolsillos, pensó en lo que debía hacer a continuación. Aunque se puede decir que hasta ahora todo iba según la trama. Pero quién sabe cuándo llegará su trampa. Mientras pensaba qué hacer, Luke vio la figura de un anciano. Tenía el pelo gris, un poco calvo y gafas en el puente de la nariz. Abraham Erskine. Luke lo reconoció al instante. Abraham Erskine, el desarrollador del suero del supersoldado y el científico alemán cuyo prototipo de suero convirtió al líder de Hydra en Cráneo Rojo, ahora caminaba lentamente hacia la estación de reclutamiento. Luke, que estaba a punto de entrar a la estación de reclutamiento, de repente se puso serio. ¿Alguien lo está siguiendo? Vio que detrás de Abraham Erskine lo seguían de cerca unos cuantos hombres con trajes negros y sombreros redondos. Había bultos visibles alrededor de sus cinturas, su expresión era nerviosa mientras miraban a su alrededor. No parecían turistas comunes y corrientes, y los bultos en sus desechos le dieron a Luke un mal presentimiento. De repente, un pensamiento pasó por la mente de Luke Hydra. Como creador del suero del supersoldado, el Dr. Erskine era una espina en los ojos de Hydra. Red Skull haría todo lo posible para deshacerse esta variable. Una vez que los aliados tengan la oportunidad de producir en masa el suero de supersoldado y crear una gran cantidad de supersoldados, no habrá ningún suspenso con respecto al resultado de la guerra. Con esos pensamientos pasando por su mente, Luke entró en la estación de reclutamiento. Steve. Bucky finalmente volvió en sí después de la sensacional actuación de Howard Stark y se giró para mirar a su amigo, solo para descubrir que hacía mucho que había desaparecido. Lucas. Se giró hacia el otro lado, pero tampoco esperaba no ver a Luke. ¿Qué pasa? ¿A dónde fueron ambos? Bucky estaba a punto de salir, sin embargo, las chicas lo arrastraron de regreso a la exhibición. La guerra no es para ti. En la estación de reclutamiento, Rogers fue rechazado nuevamente. El oficial que reclutó soldados para el ejército vio su cuerpo delgado y dio su opinión sin siquiera pensar en nada. Ni siquiera leyó el formulario de solicitud. Aunque Rogers discutió, sus palabras fueron ignoradas. No importa lo que dijera, el oficial simplemente sacudió la cabeza en señal de negación. En su opinión, enviar a este hombrecito delgado a la guerra no era diferente a matarlo. Al final, el oficial se impacientó. Aún puedes servir al país sin unirte al ejército. Necesitamos trabajadores de fábrica con urgencia. Puedes ir a la fábrica para ayudar a fabricar armas para la línea del frente, o puedes encontrar otro trabajo. Rechazó el formulario de solicitud de Rogers, con una expresión indiferente en su rostro. Serás una carga para otros en la guerra. En lugar de esto, es mejor quedarte en el país. Escucha, chico. No arriesgues tu vida de esta manera. No todos tienen la oportunidad de quedarse en casa. El oficial no entendía por qué este pequeño quería unirse al ejército. ¿No sería mejor quedarse en Estados Unidos? Por no hablar de los horrores de la guerra, su vida estará más segura aquí. No importa cuán preciosa sea la medalla de honor, puede ser más importante que la propia vida. ¿Quién no sabe que las potencias aliadas y del eje luchan sin parar? Cada día ambos bandos perdían miles de hombres. Dios sabe cuántos cadáveres quedaron pudriéndose en las trincheras, sin posibilidad siquiera de darles un entierro honorífico. Señor. Quiero luchar por el país. Y no seré una carga para nadie. El oficial de reclutamiento evitó los ojos firmes de Rogers y simplemente sacudió la cabeza en señal de negación. Incluso él necesita seguir algunas reglas, no puede simplemente reclutar a un soldado no calificado. Su argumento pronto atrajo la atención de Abraham Erskine. Miró a Rogers, que estaba deprimido, y pareció pensar en algo. Va exactamente como la trama. Luke observaba en silencio desde un rincón con una pequeña sonrisa en los labios. Pero de repente retractó su sonrisa, cuando notó que los hombres de traje negro que seguían a Abraham Erskine se acercaban. Con ojos fríos y intenciones asesinas, lentamente movieron su mano derecha hacia el bulto de su cintura. En ese momento, uno de los hombres se metió el abrigo y sacó una pistola escondida. Apuntando al Dr. Abraham Erskine, apretó el gatillo en el segundo siguiente. Estallido. Capítulo 8 Chapter 008. Sabin Dr. Erskine. Estallido.
Tan pronto como se disparó el arma, la multitud en la estación de reclutamiento inmediatamente se sumió en el caos. Con gritos de pánico, comenzaron a correr en todas direcciones, tratando de no ser alcanzados por ninguna bala. Los reclutas que aún no habían sido alistados de repente huyeron como hormigas, sin tener idea de lo que estaba pasando. Nunca habían estado en un campo de batalla ni habían recibido ningún entrenamiento formal, así que no tienen idea de qué hacer. El guardia de seguridad en la puerta cayó al suelo mientras la sangre brotaba del agujero de bala en el sombrero blanco que llevaba en la cabeza. Callar. Luke, que estaba escondido a un lado, levantó al doctor Erskine caído del suelo y corrió hacia el pasillo. Las balas seguían lloviendo desde atrás, golpeando las paredes y creando escombros y polvo por todo el pasillo. Luke buscó a Rogers y lo encontró escondido detrás de una mesa con las manos cubriéndose la cabeza. Sostuvo al doctor Erskine y corrió hacia Rogers. De repente, Luke no pudo evitar tener un pensamiento extraño: si el futuro Capitán América muere, ¿hacia qué dirección conducirá el futuro? ¿Habrá un nuevo héroe? ¿O ganarán los alemanes y Red Skull conquistará el mundo? Bang bang bang. El disparo interrumpió los pensamientos de Luke. Miró al nervioso doctor Erskine y le susurró: quédate aquí. No vayas a ningún lado. En el pasillo se escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Debajo de la mesa, Luke emergió lentamente. Sacó el Colt M1911 de su cintura, respiró hondo y salió corriendo hacia el pasillo. 5 minutos antes. Fuera de la estación de reclutamiento. ¿Perdiste al doctor Erskine? Lo más probable es que haya espías alemanes escondidos en la ciudad, tratando de capturar y matar al doctor Erskine. ¿No entiendes lo importante que es? Empieza a buscarlo. Una mujer oficial estaba reprendiendo a los guardias de seguridad con una expresión helada. Los guardias de seguridad vestidos de civil asintieron repetidamente, tratando de reprimir la mirada desdeñosa en sus ojos. Estamos en una época tempestuosa y la situación de la mujer no se ha tomado en serio. La mayoría de la gente todavía sostenía la idea de que las mujeres debían quedarse en casa como esposas y hacer las tareas del hogar. No había necesidad de salir. Incluso si la severa y fría oficial frente a ellos fuera su superior, el respeto en sus ojos por parte de los guardias de seguridad era simplemente superficial. No se pararon de él. Había demasiada gente en la puerta de la expo. ¿Quién sabe a dónde fue el viejo alemán? Uno de los guardias de seguridad se defendió. Se llama Dr. Abraham Erskine. La mujer oficial corrigió. Esto no puede cambiar el hecho de que él y Hitler son del mismo país. Otro guardia de seguridad replicó con una expresión burlancia. Debido a la propaganda deliberada del gobierno, el público sentía un profundo odio hacia los alemanes. Incluso si Abraham Erskine estuviera ahora con las potencias aliadas, los prejuicios contra él simplemente no podrían detenerse. Estallido. En ese momento oyeron un claro disparo proveniente de la cercana estación de reclutamiento. Un grito reprimido de dolor se escuchó débilmente tan pronto como se disparó el disparo. Y pronto la gente salió corriendo del edificio. Su expresión se puso pálida, dando Wolf kill. Baby wolf. Red team wolf kill. Winning. Metal wolf. Blue team reversed the game score. Blue team is now winning.
team is now winning. Wolf kill. Baby wolf. Wolf kill. Sneak attack. Metal wolf. Blue team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Baby wolf. The king is captured. Blue team is now winning. On rivalry mode. Wolf. On rivalry mode. Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Metal wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Red team is now winning. A los guardias de seguridad una mirada fría, rápidamente se movió hacia el ruido. 3 minutos después. La oficial se apresuró a ir al puesto de reclutamiento seguida por un equipo de soldados totalmente equipados. Encontraron varios cadáveres fríos en el suelo y un olor acre a sangre por todo el pasillo. Doctor. La oficial finalmente dio un suspiro de alivio cuando vio al doctor Erskine sano y salvo. Ahora estaba en la lista de protección militar de más alto nivel y también era una gran preocupación para los alemanes. Ahora todos entendieron el valor del suero Super Soldier creado por el Dr. Abraham Erskine. Podría terminar esta guerra. El delicado equilibrio entre ambos bandos cambiaría y luego se convertiría en una masacre unilateral. Al final, se puede influir en todo el futuro. Estas personas deberían ser espías que enviaron. El Dr. Erskine, que ya se había recuperado del pánico, dijo con calma: parece que Schmidt realmente no quiere que viva más. La mujer oficial asintió con la cabeza. Luego, miró a los 2 jóvenes junto al Dr. Erskine. Había un claro estado de alerta en su mirada. Afortunadamente este tipo me salvó. Luego, volviéndose hacia uno de los hombres que estaba a su lado, dijo: por cierto, todavía no sé tu nombre. Vio a Luke deshacerse de los 3 espías que vinieron aquí para asesinarlo, y aunque él era uno de los guardias de seguridad enviados por el gobierno para protegerlo. Pero a juzgar por los ojos alerta de la oficial, este hombre no era del gobierno. Mi nombre es Luke. Luke Cavill. Capítulo 9 Chapter 009. Meeting Peggy Carter. Luke guardó el arma con una sonrisa mientras se presentaba. No esperaba encontrarse con el Dr. Abraham Erskine y Peggy Carter de esta manera. Así es. La mujer oficial parada frente a él será una de las fundadoras de Shield. En este momento, debería ser agente de la Oficina de Servicios Estratégicos. Responsable de proteger a Abraham Erskine y participar en el proyecto Super Soldado. ¿Mataste a estos espías? Peggy Carter dijo mientras miraba los cadáveres. Tienes buenas habilidades. Mientras escudriñaba los cuerpos de los espías, descubrió que los 3 habían muerto de un solo disparo. No había rastros adicionales de haber sido golpeado. Todas las balas habían impactado en las partes vitales, matándolos instantáneamente. A juzgar solo por las heridas, dedujo que Luke debía tener buena puntería. Además, no había pánico ni ninguna otra emoción intensa en sus ojos, incluso después de matar a 3 personas. No importa cómo se mire, no fue el trabajo de un principiante. Una actuación tan asombrosa fue la razón por la que Peggy sospechaba. ¿Cómo fue posible que jóvenes comunes y corrientes de Brooklyn eliminaran a los espías alemanes con tanta naturalidad?
Si esto fuera cierto, entonces los aliados habrían capturado Berlín hace mucho tiempo y habrían puesto fin a esta guerra. Bueno, aprendí algunas habilidades de defensa personal. Luke respondió casualmente. Aprendió a pelear y a disparar con su tío Frank hace mucho tiempo. Este último incluso pensó en entrenar a Luke para que fuera un gángster. Las bandas irlandesas estaban creciendo rápidamente, pero les faltaban algunos buenos que pudieran encargarse de los asesinatos. Desafortunadamente, Luke no tenía interés en seguir ese camino. Aunque trabajó duro para aprender a pelear y disparar, e incluso insistió en hacer ejercicio, fue solo para aumentar sus medios de autoprotección. No era un tipo tonto que soñaba con convertirse en padrino de gángsteres. Doctor, aquí no es seguro. Vámonos primero. La oficial apartó la mirada de Luke y miró al doctor Erskine y susurró suavemente: investigaremos todo esto después. Bueno. El doctor Erskine asintió, luego miró a Luke y dijo: mantendré tu nombre en mi mente, Luke. El doctor Erskine estuvo aquí porque Howard Stark lo invitó a la exposición mundial del mañana. Sin embargo, después de conocerlo, el doctor Erskine sintió que el joven y prometedor señor Stark se parecía más a un hombre de negocios. El entusiasmo por ascender hacia la cima de la ciencia era mucho menor que su interés por amasar riqueza y perseguir mujeres. Por eso, al final, los dos solo intercambiaron unas pocas palabras y luego no hablaron mucho sobre otros temas importantes. ¿Es él tu amigo? Antes de irse, Erskine miró a Steve Rogers a un lado. Por alguna razón, estaba muy interesado en este hombre pequeño y delgado. Quizás fue la conversación entre la otra parte y el oficial de la estación de reclutamiento lo que le trajo algunos recuerdos al corazón de Erskine. Como desarrollador del suero Super Soldier, Abraham Erskine conocía su peligro y los efectos secundarios que tenía. Ya he creado un demonio y no quiero crear más. Por lo tanto, Erskine siempre estaba buscando un candidato adecuado para ser el próximo super soldado que abusaría de sus poderes y comprendería la misericordia. Sí, y su nombre es Steve Rogers. Luke detuvo a Steve y le dijo: mi amigo aquí realmente desea luchar por nuestro país. Aunque su físico es deficiente, su sentido de patriotismo es como nunca antes se había visto. Oh. Erskine asintió con una mirada pensativa y abandonó la escena. La oficial no se quedó más y también lo siguió, pero miró con recelo a Luke antes de irse. Mientras que los soldados se quedaron atrás para investigar la escena y limpiar el desorden. Luke, ¿quiénes eran? Steve, que sobrevivió al incidente, no tenía idea de lo que había sucedido. Luke frunció los labios y dijo suavemente mientras acariciaba sus delgados hombros: alguien que podría cambiar tu destino. No esperaba entrar en el radar militar de esta manera. Me temo que Peggy Carter investigará detenidamente mis antecedentes. Pero no le preocupaba que la oficina de servicios estratégicos estuviera destinada a no encontrar nada. Su enemigo era Hydra y Luke no tenía absolutamente ninguna relación con los llamados espías y asesinos alemanes enviados por Hydra. Todo lo que acaba de hacer fue terrible. Steve, que todavía no tenía mucha idea de lo que había sucedido, todavía tenía algunos temores persistentes. El oficial de la estación de reclutamiento que estaba discutiendo con él antes ahora estaba en un charco de sangre. Sus ojos hundidos habían perdido todo el color cuando la sangre se filtró de su frente debido a la bala alojada dentro de su cabeza. Si pisas el campo de batalla, encontrarás más cosas así y serás testigo de aún más compañeros muertos. Luke suspiró. Había visto al tío Frank limpiar las casas. Incluso resolvió personalmente a algunos gánsteres preocupantes. Hacía mucho que estaba acostumbrado a la sangre y la muerte. ¿Tengo siquiera la oportunidad de ir a la guerra? Steve está un poco frustrado, ha sufrido muchos rechazos. Dondequiera que fue, todos los que conoció, solo tuvieron una respuesta: que no podrá hacerlo y que debería quedarse atrás. Incluso su mejor amigo Bucky no fue la excepción. Habrá una oportunidad. Luke asintió levemente. Parecía más confiado que el propio Steve. Sintiendo la mirada perpleja de Steve sobre sí mismo, Luke cambió de tema y lo arrastró fuera de la estación de reclutamiento. Muy bien, vayamos a buscar a Bucky. Necesitamos disfrutar nuestro tiempo mientras los tres todavía estemos juntos. Capítulo 10 Chapter 010. Sein Uncle Frank. El día siguiente. Luke se levantó temprano de la cama, se preparó para un nuevo día y continuó su entrenamiento diario para convertirse en cierto tipo calvo de su vida anterior.
flexiones, sentadillas, abdominales, correr. Cuando terminó su rutina de ejercicios, ya eran más de las 8:30. Bucky debería haber abordado el barco. Luke se dirigió hacia Rogers. Habían planeado despedir a Bucky, pero el sargento James Barnes, que se dirigía a Inglaterra, no se lo permitió y dijo que podría emocionarse un poco. Su última noche fue increíble, con un uniforme militar bien planchado y algunas líneas cursis, Bucky pudo ligar con algunas chicas guapas. Buenos días, Lucas. El dueño de la floristería de abajo parecía entusiasmado y continuó en voz alta. Frank te está buscando, parecía enojado por algo. Muy bien, gracias, tío Dale. Luke se detuvo, cambió de dirección y caminó hacia la casa de su tío Frank. Probablemente se debió al gángster callejero de ayer, que debió haber ido a quejarse con su jefe, y luego le llegó la noticia a su tío a través de Irish Gum. 10 minutos después, Luke sacó la llave de debajo del felpudo y abrió la puerta. Tío Frank, te traje champiñones asados. Y croquetas de patata de casa de la tía Berta. Con un rico y humeante desayuno, Luke entró en la sala de estar y vio a un anciano de pelo gris y cintura desvencijada. Incluso desde su figura débil y superficial, uno puede ver fácilmente la sombra dura y fuerte de su juventud. Luke. Niño molesto. Al ver a Luke, el anciano maldijo enojado. Ese hijo de puta de Hobson fue a quejarse del señor Ofa nuevamente, diciendo que usted golpeó a su hermano pequeño. Hobson tuvo que decirle al señor Ofa incluso este tipo de cosas. No le dijo al señor Ofa cuando su madre murió mientras estaba sentada en el baño, la semana pasada. Luke fingió estar sorprendido, sin dudarlo sacó los platos, cuchillos y tenedores del armario. Come mientras esté caliente. La tía Berta agregó carne especialmente para ti en estos hash browns. El anciano llamado Frank se sentó a la mesa y dijo: no intentes comprarme con esto, Luke, bastardo desordenado, ese italiano de anoche. Oh, vaya, esto es increíble. Qué jodidamente sabroso, no importa cuánto lo coma, nunca me cansaré de esto. Bueno, resulta que la buena comida puede calmar el temperamento de cualquiera. Después de que Frank comió hasta saciarse, no mencionó a Hobson ni a su hermano menor. Lo que sí hizo fue persuadir a Luke para que se uniera a la pandilla irlandesa en rápido crecimiento. El señor Ofa lo valora mucho. Esa idea de hacer negocios con el cuartel fue buena, permitió a la pandilla conseguir algunas armas, o de lo contrario nos habrían eliminado hace mucho tiempo. Esos italianos ya no son arrogantes. Frank no podía entender por qué su sobrino no quería unirse a la pandilla. Otros gánsteres callejeros de Brooklyn harían cualquier cosa para unirse a la pandilla y convertirse en uno de ellos. Porque nadie se metería con ellos con la pandilla detrás de ellos. Luke se preparó una taza de café y con una ligera sonrisa respondió: no me interesa. Sería mejor volver a la escuela que ser un gánster. Sabía que este era el período más turbulento de la historia de Estados Unidos, como decían los periódicos, la violencia. Es tan estadounidense como Cherry Pie. Con el inicio de la Guerra Mundial, surgieron continuamente varias bandas. Al principio, la mayoría de ellos eran grupos de inmigrantes pobres, como irlandeses e italianos. A diferencia de los inmigrantes británicos y alemanes, que llegaron con grandes cantidades de dinero para establecerse en América del Norte, estos inmigrantes eran indigentes. De hecho, se les llama inmigrantes porque van cambiando de lugar y siguen siendo gente de abajo. Muchas personas ni siquiera pueden alquilar casas y solo pueden realizar trabajos manuales para valerse por sí mismos. Estos grupos de inmigrantes habían formado gradualmente barrios marginales. Así nació también la Hell's Kitchen de Nueva York. Un filósofo dijo una vez que el nacionalismo a menudo sitúa la pobreza del país en su centro, convirtiéndolo básicamente en una crítica. Como los irlandeses y los italianos son católicos, se les consideraba groseros, incapaces de establecerse en América del Norte, que estaba dominada por los protestantes. La exclusión y la discriminación siempre presentes dificultaron la vida de estos grupos de inmigrantes. Por lo tanto, para luchar contra la explotación laboral y la persecución religiosa, los irlandeses y los italianos formaron lentamente varios grupos violentos. Esta era la forma embrionaria de la pandilla americana.